días. Vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda del día de hoy y es un placer compartir la mesa tanto con Pau Vidal como con Joaquín Lobato, como con Agustín Lobato, que está a mi derecha, y Pau Vidal a mi izquierda. Si queréis, y los miembros de la mesa están de acuerdo, la dinámica de la misma será la de la mañana de ayer. Haré una breve reseña del currículum de Pau Vidal, que va a intervenir a continuación. Después será su ponencia, continuará Agustín con la suya y con una breve reseña también de su currículum, y al final habrá, si estáis de acuerdo, preguntas para los dos. Comenzaré con Pau Vidal. Pau Vidal es el coordinador del Observatorio del Tercer Sector, es fundador y, como acabo de mencionar, coordinador del Observatorio del Tercer Sector, es experto en funcionamiento de organizaciones no lucrativas, tiene en su haber la carrera de Dirección de Empresas y un MBA. A su vez, es codirector de las 7 ediciones del posgrado de la Fundación General de las ONGs, Fundación La Caixa SADE. Entre otras muchas cuestiones. En los últimos años ha dirigido numerosos proyectos de investigación en el tercer sector, así como también se ha realizado proyectos de consultoría en el mundo de las organizaciones no lucrativas en diferentes ámbitos. En la actualidad colabora en los consejos asesores de la Fundación Axis, en la Fundación SPLAI, en la Fundación Comtal y la Plataforma del Voluntariado de España. Es un placer. Muchas gracias. El placer es mío. Dar las gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, de compartir y charlar un rato con vosotros. En este sentido, yo voy a ir incluso un poquito más allá de Carmen, y aparte de abrir coloquio al final, si en algún momento queréis interrumpir, participar, opinar, discrepar, aportar, reflexionar, lo que sea, haciendo una pequeña señal, intentamos hacerlo en vivo. ¿Vale? Vamos a intentar no enrollarnos mucho, o no enrollarme mucho, pero al mismo tiempo intentar hacer una reflexión ordenada sobre las oportunidades que ofrecen las organizaciones para participar y al mismo tiempo la responsabilidad que tienen las organizaciones en fomentar la participación. Al final, el tema de la participación es un tema de plena actualidad. Es un tema de plena actualidad en todas las organizaciones del tercer sector, las de cooperación y las sociales y las culturales y las ambientales. De algún modo, el futuro de las organizaciones se está jugando en la capacidad que tienen de movilizar, de ser organizaciones capaces de interesar a la ciudadanía y de ofrecerse como cauce de participación. Eso no quiere decir, evidentemente, que no haya otras actividades y que no haya otras cosas que tengan que hacer bien, pero la capacidad que van a tener en el futuro de estar presentes y de ser un actor corresponsable de la sociedad que estamos construyendo, que si de algún modo es la finalidad por la que están trabajando las organizaciones de cooperación y también las otras, pero especialmente las de cooperación, que es el objeto de las jornadas, va a venir determinado por la capacidad de participación. Esta tendencia obedece a muchos motivos. Hay uno que lo veréis muy evidente, porque seguro que lo estáis estudiando en otras materias y en otros temas. La intermediación se está muriendo. Es decir, la organización de cooperación que únicamente se dedique a recoger unos fondos de aquí de unos financiadores públicos o más o menos privados, pero poquitos, y hacer de correa de transferencia para unas organizaciones de determinados países, de América Latina, de África, etcétera, países en vías de desarrollo, a la larga esta organización va a desaparecer, porque su rol va a venir determinado por la capacidad de aportar valor. Y la intermediación ya pasa cada vez cuando estás en seminarios en América Latina o cuando estás en seminarios por ahí, que las organizaciones están comenzando a tener contacto directo con los financiadores, están comenzando a tener contacto directo, y los propios financiadores cada vez más quieren ser un actor presente, un actor responsable. Por tanto, la ONG de cooperación que se dedique únicamente a actuar de intermediaria entre dos mundos, porque es quien tenía conocimiento,
en su plan estratégico tiene un grave problema, porque eso a medio plazo va a ser difícil de sostener. Esa sería una razón utilitarista, una razón de interés, una razón de conveniencia de por qué la participación es interesante. Y bueno, no está mal, no deja de ser una motivación para actuar en el sentido de promoverla. Pero hay otros elementos que van más allá y que tienen que ver con el propio núcleo, con la propia razón de ser de las organizaciones. ¿Para qué existe una ONG de cooperación? Para conseguir transformación social. La transformación social se consigue a través de la movilización de personas, a través del cambio social, a través del cambio de actitudes, a través del cambio de... Es decir, hay toda una serie de elementos que solo se pueden conseguir con participación. Los proyectos técnicos que A o B o que hacen y tal, bueno, la proyectitis tiene su límite. Por lo tanto, la necesidad de ser capaces de ser organizaciones que movilizan colectivos, que movilizan personas y al mismo tiempo ver cómo esa ciudadanía puede interesarse y entrar. Al final aquí hay una doble responsabilidad, una responsabilidad compartida, me parece que era el título de las jornadas, ¿no? Una responsabilidad de todos. La participación pasa exactamente eso. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la organización a veces por no crear los canales adecuados para la participación? ¿O de las personas por no utilizar esos canales? A veces, bueno, pues aquí la responsabilidad compartida. La organización se ha de esforzar en crear los canales, en crear los espacios, en crear los momentos, en trabajar de modo que la participación no sea algo añadido, sino algo consustancial a su forma de hacer. Y las personas son las que tienen la potestad o el derecho a participar. Participar, como muchas otras cosas, nunca puede ser una obligación. Lo que sí podemos ver en un momento determinado es cómo se puede incentivar a movilizar. Bueno, lo que he intentado es, en estas primeras frases, ofrecer un poquito de marco general. Ahora os voy a enseñar unas cuantas transparencias intentando reflexionar sobre lo que es lo que llamamos la base social de las organizaciones. La base social. ¿Quién forma la base social? ¿Se anima alguien a intentar responder? Está difícil así, ¿eh? Estáis muy lejos. ¿Quién forma la base social? La base social es... ¿Password? No. Ánimo, tú puedes. Ah, vale, que es lento. Muy bien. ¿Qué entendemos? ¿Me disculpáis si os dejo aquí solos un rato? Vamos a intentar... No, está bien así. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Qué entendemos por base social? Al hablar de base social es el conjunto de todos aquellos actores que guardan relación con la organización y que por lo tanto habrá que ver cómo le dan apoyo y cómo participan. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XX. Por lo tanto, tendremos que utilizar tecnologías de información y comunicación, tendremos que utilizar espacios presenciales, asambleas, hay toda una serie de medios, pero ¿con quién y cómo? La primera reflexión que ha de hacer una organización a la hora de afrontar este tema es ¿quién constituye mi base social? Y aquí es donde, de algún modo, hay que hacer una reflexión significativa sobre cómo se construye, qué significa y quiénes son. Si nos vamos a una visión legalista, una visión legal, una visión de reglamento, de ley, la base social son los socios, los asociados, puramente, estricto. ¿Qué ocurre? Esa visión es muy limitada para la realidad compleja en que nos movemos. Las organizaciones de cooperación tienen socios, pero ¿qué otros colectivos podemos encontrar que están en las organizaciones? ¿Quién se anima? ¿Qué otros colectivos podemos encontrar? Además de socios, ¿qué encontramos? ¿Voz rotunda?
Dilo, dilo. Nos decían por aquí los clientes. ¿Cuáles son los clientes de las organizaciones de cooperación? Los destinatarios de la actividad, los beneficiarios. Perfecto. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar perfiles diferentes, voluntarios y voluntarias. Encontramos trabajadores, encontramos incluso prestaciones públicas que están involucradas en las propias organizaciones. Es decir, al final llegamos a toda una serie de colectivos que forman el entramado de los involucrados interesados en el funcionamiento. Claro, esto nos daría una visión muy amplia. La visión extrema sería irnos a la base social, son todos los involucrados. Involucrados, palabra que se utiliza muchas veces anglosajona, stakeholders, ¿os suena? Todos aquellos que tienen algún tipo de interés en la organización. Hombre, seguramente todos ellos no son base social, habrá que distinguir. Y habrá que distinguir y habrá que pensar dónde la organización sitúa su límite. Y esto va a caracterizar después cuáles son los elementos de participación que va a poder generar. Si la organización dice, hombre, pues vamos a quedarnos aquí, o vamos a quedarnos aquí, o vamos a llegar hasta aquí. Habrá que ver. Esto es una reflexión que va a hacer cada organización en sí misma, porque al hacerla va a poder definir cuáles son los colectivos que de algún modo están implicados en la misión y valores. Y esos son los colectivos que formarán base social, que deberían tratarse como base social. Es decir, a partir de la misión y de los valores, a partir de la razón de ser de la organización. Y a partir de aquí es cuando se pueden hacer preguntas de quién forma parte de la base social. Intentando responderlo, hombre, parece que, lógicamente, todos aquellos que están día a día en la entidad, sea orgánicamente dentro, como los órganos de gobierno, el equipo técnico, el voluntariado que dedica su tiempo, todos aquellos que dan apoyo directo, asociados, colaboradores, voluntariado puntual, algunos financiadores, otros involucrados. De algún modo vemos que es amplio. ¿Por qué nos interesa eso? Nos interesa porque no todos van a querer o van a poder participar de la misma manera. Por lo tanto, habrá que definir qué entendemos por participación y cómo ofrecemos a cada uno la participación adecuada para que pueda disfrutar de la organización, para que pueda implicarse en la organización y para que pueda participar. Es decir, habrán personas que su grado de implicación es pagar una cuota y no les molestes demasiado más. Habrán otras personas que querrán pagar una cuota, querrán ayudar a definir hacia dónde va la organización y por lo tanto van a participar, van a opinar y van a poder decir cosas. Habrán otras personas que lo que prefieren es dar su tiempo a la organización y habrá que crear el espacio adecuado para que lo puedan hacer bien. Eso se llama el voluntariado. Habrá otras personas, bueno, la organización que gestiona su base social de manera inteligente y por tanto está ofreciendo cauces de participación a la ciudadanía, es aquella que es capaz de identificar cuál es el grado de participación. Cuando una persona la quieres forzar a participar más de lo que ella quiere, ¿qué se genera? Frustración. Tampoco está a gusto, genera frustración, o sea, no de la verdad. Cuando una persona al revés quiere implicarse, quiere hacer cosas, quiere poder y no encuentra la vía, no encuentra el espacio porque es una organización cerrada, una organización hermética, una organización que no deja acompañar, llegamos a lo mismo, frustración. Por lo tanto, el reto va a estar en ser capaces de identificar todo. Es mucho más complejo hoy en día que antiguamente. Antiguamente, primero las organizaciones eran más pequeñas, las cosas eran más simples y por lo tanto, quien quería participar venía a las reuniones, picaba la puerta, entraba y se sentaba y opinaba. Y muchas organizaciones han comenzado así. Y es bueno que sea así. Las organizaciones. ¿Qué pasa? Con el crecimiento entramos en dos vías. Uno, el crecimiento de la entidad, lo que crea complejidad organizativa, y dos, la nueva complejidad social. La fragmentación del tiempo y la fragmentación de intereses que tienen todas las personas. Hoy en día tenemos oportunidades de dedicar nuestro tiempo a tantas cosas que al final, hasta cuando estamos sin hacer nada, tenemos la sensación que nos falta tiempo. Las organizaciones han de ser capaces de posicionarse para ofrecer a los ciudadanos alternativas interesantes de ese tipo. Al final, las personas que hacen más cosas y las que hacen menos cosas, ¿qué tienen en común?
24 horas al día. Eso lo tenemos todos. ¿Qué ocurre? Para algunas de ellas, el colaborar con una organización educativa se ha convertido en un elemento prioritario y, por tanto, deciden destinar parte de esas 24 horas. Para otras, bueno, pues está muy bien y, hombre, hay una simpatía por la causa y tal, pero tengo otras cosas que ocupan las 24 horas, por lo tanto, el reto de la organización es ser capaz de interpretar cómo se puede convertir en un cierto grado en prioritaria para las determinadas personas, para los determinados colectivos que tienen un interés en esa organización. Para abreviar, porque creo que me quedan 5 minutitos. Exacto, 3. Hasta y media, 7. 7 mejor. Al final, la base de esa prioridad va a venir por ser capaz de identificar cuáles son los valores. La participación ha de ser de un valor de intercambio. Ojo, otro peligro ¿cuál es? Que acabemos haciendo organizaciones donde lo interesante solo es la participación por la participación. ¿Las organizaciones para qué existen? Para trabajar por una causa, para cumplir una misión. Las organizaciones son aglutinadores de personas y colectivos motivados por una causa, pues conseguir reducir la pobreza en cierta parte o tal, etc. Entonces, eso es lo que ha de guiar. La participación es un elemento que ha de ayudar a conseguir la transformación social, pero la participación no es un fin en sí mismo. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo, y esto es lo más difícil, para conseguir, y esto es muy fácil, es un modelo teórico. Luego Agustín nos explicará esto en la vida real, los esfuerzos que cuestan las organizaciones de aquí del entorno. ¿Cómo equilibramos valor? ¿Cómo conseguimos que la organización obtenga valor por la participación e implicación de la base social? Y evidentemente los ingresos por cuotas o acciones de captación de fondos pueden ser una, pero hay muchas otras maneras de obtener valor. Propio voluntariado, capacidad de hacer incidencia, legitimidad para poder opinar, la creación de una marca que te permite incidir socialmente. Y cómo el participar en la organización también da valor para las personas que están destinando su dinero, su tiempo y sus esfuerzos en esa organización. En la medida en que la organización es capaz de gestionar de manera equilibrada esta relación de valor para cada uno de los colectivos, irá consiguiendo ese éxito. Para hacerlo breve, bueno, aquí un tema importante es que, tal como estamos viendo, la responsabilidad de la organización es gestionar adecuadamente los canales para que la base social participe. Por tanto, la organización no cumple su responsabilidad si se queda sentada esperando, que vengan. No, la organización tiene una responsabilidad. ¿De qué? De mantener activa, implicada y participativa la base social. Eso implica gestionar y hacer las cosas de una determinada manera. La participación, a mí me gusta a veces poner un ejemplo que puede ser una mochila cargada de piedras. Es decir, yo tengo que ir de un sitio a otro y lo puedo hacer de la manera normal o lo puedo hacer con la mochila, con la carga. Esa es la participación malentendida, la participación que se añade al funcionamiento normal. Es decir, la organización funciona y además crea procesos o canales de participación. Sucede a veces. ¿Por qué? Pues porque estamos orientados a veces hacia una eficiencia, hacia una eficacia, y lo que valoramos es puramente el tiempo dedicado a los proyectos, etc. Hacerlos de manera participativa, trabajar en una organización de manera participativa, es decir, que el valor de la participación esté incorporado a la organización, implica hacer las cosas de determinada manera, con tiempo suficiente para que se pueda opinar, utilizando herramientas participativas hoy en día para poder recoger esa opinión, dedicando tiempo a hablar, a estar con la gente, a sentarnos y vernos las caras, hay toda una serie de herramientas que gestionar participativamente se puede hacer porque está incorporado en nuestros valores y es la manera natural de hacerlo en una organización de cooperación, o como una carga, con los casos en los que tenemos el técnico, ya tengo que consultar, ya tengo que preguntar, ya tiro millas y si ya... ¿De acuerdo? La idea que hay de fondo es, la participación es un valor y como tal hay que esforzarse. Para acabar ya, la idea sería, a ver, pum pum, pum pum.
quería poner una transparencia. Esta, por ejemplo, es útil. No todos los colectivos, lo decíamos antes, pueden tener el mismo grado de participación y el mismo grado de implicación. La organización tendrá que definir, y un esquema, por ejemplo, que varias organizaciones están utilizando y que funciona, es definir con qué colectivos tenemos complicidad, con qué colectivos queremos tener conocimiento y con qué colectivos queremos que sepan que existen. Complicidad son aquellos colectivos con los que ha de haber una relación cercana, una relación intensa, una relación totalmente misional, una relación de participación. En las ONGs de cooperación, aquí pueden haber colectivos como los propios destinatarios, como parte del voluntariado, etc. Conocimiento son aquellos colectivos que quiero que de algún modo conozcan lo que estamos haciendo, porque sé que puedo contar con su apoyo, a veces puntualmente, a veces, y por lo tanto definiré un grado de información y participación para este colectivo. Y existencia son aquellos que quiero que sepa que sencillamente existimos, porque en un momento determinado podremos entrar a participar más. No tenemos la capacidad, los recursos de las organizaciones para hacer participar a todo el mundo por igual, es imposible. Por lo tanto, hemos de definir qué canales y a quién y cómo los hacemos. Lo importante aquí es tener una gestión de base social que es diferente a una gestión de involucrados. Es decir, a estos colectivos que les reconozco que hay apoyo y cercanía en la misión, ¿cómo lo monto para poder implicarles, para poderlos participar y para poder crear canales activos? Dejo ahí la pregunta y luego a partir de las respuestas, si queréis, podemos llegar incluso a dar pistas concretas y a comentar, etcétera, ¿no? Bueno, me quedo con una anécdota que... ¿Un minuto? Justo. Vale. Recuerdo una vez que estaba con la Junta de una organización, en este caso era una organización no de cooperación, sino cultural, y la Junta decía, es que claro, ellos cuando te hacías socio daban una serie de entradas para el teatro porque era una asociación vinculada a un modo de hacer teatro en Barcelona. El problema que tenemos es que nuestros socios solo se hacen socios por el dinero, ya no son socios vinculados que vienen a las actividades, hemos perdido esto. Oye, ¿vosotros esto cómo lo sabéis? ¿Le habéis preguntado a los socios? No nos hace falta preguntar, los vemos cada día. Ah, vale, disculpe usted. Estábamos haciendo un trabajo con él y dijimos, ¿podemos hacer unas encuestas a sus socios para saber? Bueno, venga, va. Y cuando hicimos las encuestas, vaya sorpresas. Primero, la mayoría perdían dinero haciéndose socios, porque no iban a todas las obras de teatro. Algo estaba fallando. Si la motivación era económica y les costaba dinero, algo estaba fallando. La segunda es, el hecho de pagar la cuota creaba un sentimiento de identidad con el tipo de teatro que hacían, que estamos hablando hace 10 años, más 15, era un teatro de repertorio, catalanista, etcétera, que bueno, que no era muy habitual y por lo tanto para esa gente... ¿Y por qué no iban a las actividades? Cuando les preguntamos, hombre, dicen, a ver, a mí me gusta el teatro, pero eso es diferente a asistir a una conferencia sobre la creación de la semiótica del personaje según Chekhov, no sé qué. A ver... Una cosa son los locos por el teatro y otros los que les gusta el teatro. Hay que ofrecer canales de participación adecuados a cada uno. Claro, pero fijaros, ¿qué diferente será la organización que piensa que sus socios lo son por un tema económico? Por lo tanto, ¿qué motivaciones va a buscar? Va a intentar dar motivaciones económicas, va a intentar dar que la organización que logra identificar cuáles son los intereses para sus socios. Por ejemplo, a partir de este trabajo podemos descubrir una cosa que pues preestrenos donde luego hacían coloquios con los actores. Era una actividad que empezó a tener mucho éxito. O sea, actividades relacionadas con el hecho teatral. Y luego otra, los de la Junta eran personas que trabajan solo por mañana y tenían las tardes libres. Las actividades a las 5 de la tarde. Bueno, pues muchos de los socios no podían ir. Lo que quiero decir es, la participación es compleja, se ha de gestionar. Este ejemplo nos dice muy a las claras que quienes están al frente de la organización no tienen por qué saber, conocer de oficio todas las motivaciones de los diferentes colectivos. Hay que preguntar, hay que indagar, hay que acercarse, hay que escuchar, y eso es un elemento absolutamente básico que yo dejaría, con esto cierro, para cualquier organización. La responsabilidad de conocer o de saber cuáles son las expectativas para definir el grado de participación adecuado. Muchas gracias a vosotros. A continuación, Agustín Lobato va a intervenir. Voy a leer una breve reseña de su currículum. Es diplomado en filosofía. Bueno, primero es el secretario de la Coordinadora de ONGs desde Castilla y León.
Es diplomado en Filosofía, educador social, a su vez es experto en temas sociales relacionados con el mundo de la exclusión social. Formador de formadores en el área social y de cooperación internacional de Cruz Roja Española y coordinador también de actividades y servicios de Cruz Roja, concretamente aquí en nuestra ciudad. Colaborador en redes de ONGs de voluntariado, lucha contra la pobreza y exclusión. Actualmente es miembro de la organización Justicia y Paz y, como he dicho anteriormente, es el secretario de la coordinadora de Castilla y León de ONGs. Buenos días a todos y a todas. Aquí ya se han dicho muchas cosas, entonces no se extrañe que seamos muy repetitivos, pero bueno, vamos a intentar ir resumiendo. De todas formas, yo voy a hacer aquí una exposición. Entregamos el texto se os facilitará, no en este momento, sino bueno, por el tema ya de la organización, y entonces bueno, pues vamos a intentar ir resumiendo. Si algunas cosas ya se han repetido, las vamos a ir dando de paso. El tema es espacios para la participación ciudadana. Estamos intentando aquí decir a ver de qué estamos hablando. Nos referimos a organizaciones indudablemente de voluntariado que trabajan en el campo de la ayuda, a organizaciones de la solidaridad y de la cooperación, por un lado. También nos vamos a referir a lo público, a lo privado, a lo social, a lo comunitario, y a ver los agentes de la cooperación, cuál es el papel de cada uno y la responsabilidad. Vamos también a hablar de la comunidad y del desarrollo de la comunidad, que normalmente se están generando bastantes abusos y dependencias en lo que se llama la cooperación internacional. Ya se está en tela de juicio si realmente los esfuerzos de muchos años ya, incluso se ha mejorado bastante la cooperación, como se ha dicho, pero sin embargo están en crisis y se ponen en tela de juicio si los esfuerzos tienen que ir por ahí o tiene que haber cambios, rumbos nuevos en cuanto a las inversiones o a la forma de llevar la cooperación internacional, la ayuda humanitaria, la educación, etcétera, etcétera. Y después vamos a hablar también de grupos humanos, organizaciones, de personas que individualmente se van implicando en estos temas a título individual, pero sobre todo de organizaciones, de plataformas, coordinadoras, movilizaciones, etcétera, etcétera, que están en este momento presentes y donde son espacios indudablemente de participación. Únicamente decir que el mundo en el que vivimos es un mundo globalizado que nos afecta a todos, nos guste o no nos guste. Somos hijos de este mundo y como tal tenemos que aceptarle y como tal tenemos que intervenir para bien y para mal. Si damos un poco vuelta o marcha atrás a la historia, había unos bloques, había un mundo repartido. Ha habido una libertad financiera por encima de los estados, de los gobiernos, y esto ha generado y está generando, no solo en este momento que lo estamos sufriendo, sino durante ya muchos años, ha ido generando una crisis internacional. Y como tales están afectando y han afectado al tema de ayuda al desarrollo. Una mirada a la realidad nos dice que sigue habiendo una gran pobreza absoluta. Y por dar algunos datos, una pobreza absoluta, más de 1.000 millones de seres humanos viven en pobreza absoluta, entendiendo porque están pues con $1 al día, riqueza y consumo irresponsable, personas sin acceso al agua potable, 1.300 millones, deuda externa, mujer y pobreza. Y si nos referimos también a otro continente, como puede ser África, descubrimos que 36 millones de seres humanos son los más pobres de la Tierra en África, que África es el continente de grandes riquezas y de grandes expolios históricos y actualmente están en la misma situación, y que el 46% de la población está en pobreza absoluta, y que hay un expolio y una corrupción generalizada desde los estados, los gobiernos, y se puede hablar de estados allí, pero donde parece que el norte hace oídos sordos
y se pone la venda para cubrir los ojos de la realidad. El problema de África es que es un continente muy rico y es el lugar de donde el norte parece que quiere hacer su agosto. Participación y responsabilidad ciudadana. Indudablemente la responsabilidad ante la suerte de los seres humanos es una responsabilidad de todo ser humano. No podemos ser impasibles y no podemos vivir al margen de estas cosas. El deber de conocer, de tomar conciencia nos exige y nos responsabiliza a todos. No puede haber la suerte de cada ser humano, nos afecta indudablemente. Nos afecta también el que intervengamos social y sobre todo como ciudadanos, que intervengamos o por lo menos que pensemos en todo el tema de la especulación financiera y el cuidado de los recursos existentes. Se están esquilmando la mayoría de los recursos de este mundo y entonces eso nos debe hacer caer en cuenta de la responsabilidad ciudadana. La defensa del desarrollo sostenido y la protesta y denuncia ante la esquilmación de los recursos debe ser también algo prioritario entre nosotros. Y aquí, ante esta situación de cosas, surge la sociedad civil. La sociedad civil a la que pertenecemos todos, los componentes del norte y del sur. Todos estamos implicados, todos somos actores y nos encontramos en este asunto y entonces, bueno, pues deberíamos tener todos sensibilidad social, primero para ver, segundo para analizar y sobre todo para ver un poco lo que nos decía el compañero anterior, las causas del subdesarrollo, que no indudablemente es el desarrollo. El desarrollo de unos, el desarrollo del norte y este tipo de desarrollo está generando el subdesarrollo en los pueblos del sur, con lo cual nosotros directamente o indirectamente también somos responsables. Es un tema también que tenemos que las ONGs de cooperación surgen de la sociedad civil, canalizan recursos a las contrapartes del sur. Las ONGs indudablemente trabajan el tema de la sensibilización y la conciencia social. Las ONGs inciden políticamente sobre las causas del desarrollo, forman parte del tercer sector y generan recursos de donantes privados y públicos. Más que nada son canales de transmisión de estas cosas. Desarrollan trabajo voluntario, etcétera. La coordinadora de ONGs como prototipo de ONGDs, prototipo y referente, pertenece a la plataforma estatal de ONGs de cooperación, es un referente muy importante en el tema de la cooperación. Más de 400 organizaciones a nivel nacional pertenecen a la coordinadora de ámbito nacional y la finalidad de todas estas organizaciones es el desarrollo sostenido con los pueblos del sur. Gestiona proyectos de cooperación, proyectos de educación, de sensibilización, de incidencia política, hablaremos ahora de esto, y de consumo responsable. La cooperación indudablemente tiene dos grandes actores donde todos nos estamos implicados. Por un lado, dentro de la sociedad civil, lo que se llama la gestión pública, los actores públicos, que son los gobiernos, que son los que están en las administraciones indudablemente tienen una responsabilidad cedida por la responsabilidad nuestra. Indudablemente estos son unos mandados nuestros en el tema de la cooperación, ya que quienes somos los paganos de la contribución, los contribuyentes, en ese sentido les deberíamos estar continuamente diciendo, y de hecho en las encuestas que se dicen qué le gustaría a la población quien gestionase los recursos, la población indudablemente tiene mucha confianza en las organizaciones no gubernamentales más que las administraciones públicas y les gustaría que nosotros como organizaciones estuviésemos mucho más metidos en el tema de lo público en cuanto a corresponsabilidad y sobre todo en cuanto a seguimiento de los recursos, de los dineros de la cooperación internacional. El objetivo 8 del milenio ya está indicando
a Naciones Unidas y a estas grandes organizaciones que gestionan el dinero a nivel mundial, está indicando que no pueden estar ellos solos como actores de este evento, que los resultados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, no han ido por no son buenos, y que indudablemente tiene que ser la población civil, la sociedad civil, la que a través de sus organizaciones directamente intervenga a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel incluso local, a través de los consejos de cooperación, etcétera, etcétera, en la gestión, en el uso, para que no haya abuso de los fondos de cooperación y para que, en último término, aquellos destinatarios más pobres, que según el Banco Mundial para eso fueron creados, para gestionar recursos hacia los pueblos y países más pobres, vuelvan otra vez a retomar ese tema. Indudablemente también, como ya indicaba, en el tema dentro de los espacios de la cooperación institucional está también la presencia de la sociedad civil organizada en los consejos de cooperación. Así está establecido ya en la ley y sobre todo en el reglamento del Consejo. Es un momento, a través de las organizaciones, nosotros podemos elegir nuestros representantes que sobre todo planifiquen con la Administración y sobre todo que hagan un seguimiento de todos estos temas. También, indudablemente, la coordinadora de ONGs, por ejemplo, está presente en el tema de los fondos de cooperación, en el Consejo de Cooperación, en los niveles nacionales, regionales, aquí en Castilla y León, e incluso locales, con las administraciones públicas de ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Pero es muy importante que participemos siendo vigilantes y colaboradores, coparticipemos con lo que se llaman las administraciones públicas. Hoy por hoy, mientras no haya en este afán de un mundo nuevo, una forma nueva de ver las cosas y una forma nueva de organizar que tiene que venir, mientras eso llegue, nosotros la sociedad civil tiene que ir dando pasos para ir copando y participando en aquello que nunca debió dejar de ser. Como Estado que somos, nos pertenecen los lugares y los espacios del Estado, y nos pertenece el espacio también de la Administración pública, no solo en cuanto que elegimos a nuestros representantes, sino que nosotros, a través de nuestras organizaciones, también tenemos que estar presentes. Espacios de participación ciudadana. Ayer venía, nosotros tenemos un espacio que le hemos cedido totalmente a las administraciones públicas, que es el espacio, por decirlo así, el espacio político. El espacio público de las administraciones públicas no es un espacio exclusivo de ellos. Nosotros, a través del Consejo de Cooperación, de reuniones, etcétera, etcétera, tenemos que estar presentes y tenemos que forzar para que realmente los fondos de cooperación, la ayuda humanitaria, la cooperación al desarrollo, la educación, etcétera, etcétera, y los fondos vayan a buen fin. Debemos exigirlo, debemos forzar a que eso sea así. Debemos también forzar cambios desde lo que se llama la educación y la cultura. No es un espacio exclusivo de educadores clásicos. Como decíamos, los medios de comunicación, los medios de comunicación es un espacio también para la educación de la ciudadanía, pero la educación formal y no formal debe incorporar temas de educación para el desarrollo, temas de sensibilización, porque la educación es algo nuestro, que nos afecta a todos y que la pagamos todos. Entonces, a través de la educación establecida, formal, y sobre todo de la educación no formal, que es un espacio ciudadano que tenemos al alcance de todos los bolsillos, a la vuelta de la esquina, podemos estar participando. Los foros, los debates, allí debemos hacer oír la voz de los sin voz, hacer oír también nuestra voz en favor de un desarrollo racional y un desarrollo sostenido. Desde la ciudadanía también es muy importante participación y desarrollo de un pensamiento, ir elaborando entre todos un pensamiento solidario, de la promoción del consumo responsable,
la conciencia ecológica, en último término, la defensa, difusión y denuncia de violación de derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación. Espacios de participación e incidencia política. Esto es lo que he venido diciendo, de que tenemos que intentar que los espacios de colaboración con las administraciones, consejos, comisiones, sean espacios de participación responsable y ciudadana. Desde las ONGs, desarrollo, educación, sensibilización, trabajo en red, etcétera. Incidencia educativa, ya hemos indicado algo. El referente ético es muy importante, no solo éticamente podernos presentar como ciudadanos o a través de nuestras organizaciones, códigos éticos, códigos de imagen, códigos de conducta, sino que por nuestros frutos nos van a conocer si realmente nos lo creemos o no lo creemos. Entonces, lo que se llaman los principios éticos y fundamentales de humanidad, de solidaridad, el tema de la tolerancia, el pluralismo democrático, la forma de hacer democracia nueva y no conformarnos con las formas viejas democráticas que lo único que hacen es sostener y sujetar lo que algunas veces no nos gusta, el cambio democrático, la sociedad, las organizaciones como espacio democrático es muy importante. Escuelas de democracia, de nuevas formas democráticas, de nuevas visiones democráticas, es muy importante. Y una cosa también, la compasión. Si no sufrimos dentro de nosotros, si no nos compadecemos en el buen sentido filosófico del término con los que más sufren en este mundo, el principio de humanidad no tendría ningún sentido. Y después, los excluidos. Es muy importante incorporar a aquellos que son beneficiarios en nuestras comunidades, los que no tienen voz, que a través de las organizaciones pudiesen también tener voz y poder participar. Y además es una cosa de lo más simple. Todos somos vulnerables, todos podemos en cualquier momento, y lo estamos viendo ahora en la crisis, pasar de integrados a excluidos. Todos en cualquier momento podemos entender esto y todos podemos echar una mano. Hay un espacio colectivo ciudadano que está ahí al alcance de todos. La calle como espacio de convivencia, los espacios de todos, allí también es un espacio ciudadano de participación. Las plataformas, la plataforma del voluntariado, la coordinadora, las ONG sociales, la red de lucha contra la pobreza, hablo de Castilla y León, todas estas redes están organizadas en Castilla y León. Después las plataformas de pobreza cero, en las que desde Castilla y León y a nivel nacional desde la coordinadora es un espacio de encuentro y de movilización que lo tenemos aquí en nuestra ciudad, lo tenemos en la mayoría de las ciudades y a nivel nacional. Los objetivos del milenio, donde todos tenemos que estar apostando porque haya ciertas lacras vayan desapareciendo de pobreza y exclusión. La red de excluidos en Castilla y León que se está articulando, a la cual pertenecen organizaciones muy variopintas, desde Cáritas, Cruz Roja, EAPN de Castilla y León, el lobby de lucha contra la pobreza en Castilla y León, que es el lobby nacional, la plataforma en defensa de los derechos humanos, en torno a Amnistía Internacional y otras organizaciones, el tema de FIARE, Castilla y León, banca ética de nueva creación, cómo poder utilizar de forma racional y humanitaria los recursos y que no sigan siendo manipulados por los mismos de siempre, que lo único que generan es dependencia y su desarrollo, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Los créditos no se dan ni para los excluidos ni para los de clase media-baja en los tiempos actuales. La red de comercio justo, un sinfín de cosas que, bueno, detalladamente habría que ir hablando de la plataforma, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, de las redes contra la exclusión, de la red FIARE Banca Ética, la campaña Pobreza Cero. Los objetivos del milenio son plataformas, son para la movilización social, espacios de participación, el trabajo en red. Y lo comentaba yo antes con unos compañeros, hace unos días yo estuve en la plataforma, participé en la plataforma rural Vía Campesina,
Y entonces varias personas de Latinoamérica, Centroamérica, de la cordillera andina, líderes de una categoría impresionante, hablaban de que, nosotros tenemos el dinero, pero ellos tienen la vida comunitaria y ellos tienen el futuro. De la resistencia al poder, ellos van organizándose y daban una visión, una cosmovisión humanitaria, de comunidad, etcétera, etcétera, que realmente a los que estábamos allí participando nos quedaban impresionados. Hablaban de millones de personas que se empiezan a movilizar, de las redes que ya se empiezan a establecer y que de mutuo acuerdo confiamos en esa vía, o de lo contrario, pues bueno, veremos siempre a aquellas personas del sur como una amenaza y no como unos hermanos. Si tenéis algún tema, alguna cuestión. Mi pregunta es de qué forma la organización y las bases sociales se pueden mantener independientes o indiferentes a las distintas construcciones de alianzas de las cúpulas de poder, de los mismos políticos, de los intereses económicos. O sea, ¿de qué forma la organización no termina siendo un instrumento de los intereses de otros, ya sea político, empresario? Eso. ¿Para cuál de los dos? ¿Para Pau o los dos? Sí. Hola. A ver, lo que dices tiene sentido, en el sentido de que la organización evidentemente está en un entorno e interrelaciona con él. A partir de aquí, las organizaciones, en tanto en cuanto crecen, se complejizan. Y en esa complejidad implica precisamente ser capaces de crear los cauces de gestión que hemos dicho antes para garantizar la participación interna, la construcción de discurso colectivo, etcétera. Difícilmente veo las organizaciones como un medio al servicio de otros. Evidentemente, los financiadores, a la hora de financiar actividades y proyectos, lo hacen de acuerdo con sus preferencias y prioridades. El reto de las organizaciones es cómo conseguir realizar proyectos garantizando que no solo están respondiendo a las prioridades de esos financiadores, sino que responde a un objetivo estratégico definido, adecuado, para el cual les sirven esos recursos y actuaciones. Ese reto no es fácil, bueno, tampoco es imposible, es un elemento de gestión y a gestionar. Entonces, a partir de aquí, evidentemente en un momento determinado nos podemos encontrar todas las casuísticas y todas las temáticas posibles, desde renunciar a unos recursos, desde ver al revés cómo se integran. El tema del mundo empresarial y el tema de las cúpulas de poder que decías es complejo. También son un actor social que ayuda y que construye y que de algún modo interviene y define. Por lo tanto, las organizaciones, la manera de hacer incidencia no es pasando del resto de actores o creando independencia, no hay que confundirlo con soledad. Es decir, la independencia la puedes construir a partir de las complicidades y colaboraciones variadas. Una cosa es ser dependiente, otra es ser independiente y otra es ser un solitario. Las organizaciones solitarias que no participan en redes, como nos explicaba Agustín, que no se relacionan con determinadas empresas o con determinados tal por no tal, que no se relacionan, que al final acaban siendo una cosa aislada, tampoco ayudan realmente a la transformación. Es decir, la organización vive en una sociedad y en esa sociedad hay elementos y hay que ser capaz de relacionar. Relacionarse a veces es ser crítico. Pongo un ejemplo de Intermón Oxfam, una organización que tiene relación con empresas en determinadas cosas, pero que al mismo tiempo hace una denuncia pública de Repsol respecto al incumplimiento de los derechos indígenas en sus explotaciones petroleras en la Amazonia peruana. O SETEM.
otra organización que en otros determinados proyectos está colaborando con empresas, pero al mismo tiempo hace una denuncia crítica y activa, hace incidencia política sobre el actor privado en los casos de Zara o del tema de los talleres textiles. Y lo mismo podríamos decir en cuanto a las administraciones públicas. El hecho de recibir recursos en determinados momentos no invalida que puedan hacer incidencia política para conseguir. Ese es el rol también de los consejos que hace un momento nos explicaba Agustín, ser capaces de poder incidir. Entonces, que se relacionan, sí, que son, como tú decías, medios, correas de transmisión de otros intereses. Hombre, lo deseable es que las organizaciones no lo sean y que por tanto pongan gestión y pongan recursos y pongan elementos para no serlo. No sé, Agustín. Sí, cuanto menos, yo estoy totalmente de acuerdo, cuanto más pequeñas sean las organizaciones, más peligro tienen de eso. También es cierto que hay organizaciones donde hay gente que, por ejemplo, la Iglesia, los sindicatos, los partidos también están detrás de esas organizaciones, pero vamos, están totalmente, si esas actúan por libre, pueden tener el riesgo y el peligro ese que tú dices, pero si están trabajando en red, como yo veo en la coordinadora, están de alguna forma, tienen que ser transparentes porque lo exige la organización y tienen que aceptar los códigos éticos, el código de conducta, el código de imagen, una serie de cosas que realmente se lo piensan dos veces. Y sobre todo, donde veo que es más difícil el descontrol es en las grandes organizaciones. En este momento las que gestionan mucho dinero están sometidas a grandes controles por las administraciones y por las inspecciones, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo se eliminaría todo esto? Por la democracia interna, que tanto a unas como a otras les falla. Ahí aparentemente es una organización, se hacen visos a veces democráticos, y yo que he estado participando mucho en organizaciones, les falta la democracia interna. Eso que decía yo, escuelas democráticas donde el que más tenga, que más ponga para que otros sean y valgan y más sirva. Y algunas veces es también gente que va a la apariencia o a la terapia ocupacional. Y bueno, hay de todo, pero ya digo que las grandes organizaciones están sometidas a más gran control, a un control mucho más grande. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Sí. Yo quisiera, si me permitís, comentaros lo que yo he sacado de estas jornadas y de esta mesa redonda. Yo creo que todos los ponentes que han intervenido en los diferentes ámbitos de las jornadas han estado de acuerdo en un tema, que todos queremos un mundo distinto y que todos tenemos que participar para conseguir ese mundo distinto. Entonces, yo estoy en vuestra universidad, vosotros sois alumnos de esta universidad, entonces, a tenor de las ponencias de lo que ha dicho Pau, de las de días anteriores y lo que ha dicho Agustín, vosotros, y os lanzo una pregunta o una reflexión, no sé, eso lo consideráis vosotros. ¿Qué organizaciones, si conocéis alguna, o si alguna vez habéis tenido interés o curiosidad por conocer cómo funcionamos, y digo funcionamos porque yo evidentemente pertenezco a una, ¿qué os resulta atractivo para vosotros para participar en una organización? Y es también un poco lo que ha dicho Pau. ¿Qué demandáis de una organización para vosotros poder involucraros de una forma u otra? Y otra cuestión, una vez que decidéis participar, de alguna forma, ¿cuál sería esa participación? Son preguntas, cuestiones fáciles. Fáciles, que a mí me parece que no tiene. Bueno, entonces no sé. No, aquí animarles en este sentido, es decir, participar en organizaciones de cooperación, organizaciones no lucrativas de todo tipo,
Agustín lo acaba de decir, en el fondo son escuelas de ciudadanía y en el fondo, y en el presente, para vosotros os ayudan al desarrollo de competencias, al desarrollo de habilidades que complementan vuestros temas formativos. Hicimos un estudio sobre la participación de las personas jóvenes en organizaciones y aparecía que justo las competencias que desarrollan son las que luego tienen más valor de cara a temas curriculares, porque son las competencias complementarias de lo que os enseñan en el mundo académico. Gestionar con personas, trabajar en equipo, liderar proyectos. En ese sentido, yo diría que hay una triple motivación o una doble motivación a la hora de participar. Uno, participar en primera persona, en implicaros en la comunidad y en la construcción de la sociedad que queréis en vuestro entorno. Y dos, ayudaros a vosotros mismos en el desarrollo de competencias que os van a ser útiles luego para vuestra vida profesional y para vuestra vida social, ¿no? Ya está, solo es dejar intentando complementar a Carmen en cuanto a las motivaciones de personas como vosotros para poder participar activamente en las organizaciones. A ver, yo quería comentar, efectivamente lo que estoy diciendo es muy importante, ¿no? Con luego el nuevo espacio europeo de educación superior, con los grados nuevos, que nos movemos ya con competencias, hay muchas competencias que no solo se aprenden en el aula, sino que se aprenden directamente en las organizaciones donde participamos, en lo que hacemos fuera del aula. Es decir, dirigir un equipo, habilidades de comunicación. Todo esto también se aprende en una organización y yo lo comento muchas veces a un alumno cuando acaban sus 4 o 5 años de titulación se le puede exigir un conocimiento, pero no se le puede exigir una práctica profesional porque a lo mejor no la tiene. Entonces, esta práctica profesional o esta evolución en las competencias se puede lograr a través de la participación en distintas organizaciones.